Entonces vamos a iniciar. Bueno, la temática que es para el día de hoy, son las propiedades de los límites. Nosotros hemos venido trabajando noción de límite y demás, pues vamos a conocer algunas de las propiedades que se rigen para el desarrollo de nuestros ejercicios. Bueno, acá tenemos noción de límite, pasamos nuestro librito y vamos a llegar a propiedades de los límites. Recuerden, por favor, hacer también allá la consulta de las temáticas en su libro de Educa. Llegó Angie Rocha, Miguel Velázquez, Juliana Montaño. Okay. Listo. Bueno, entonces, chicos, en primera medida, ¿por qué es importante conocer estas propiedades? Porque a través de esas propiedades nosotros nos basamos para el desarrollo también y cálculo de derivación. Es importante que ustedes aprendan estas propiedades que son muy sencillitas, son similares a las de las propiedades de las operaciones con números de potenciación, radicación. Son muy, muy similares. Lo que nosotros necesitamos saber es conocer nuestra propiedad y aplicarla de acuerdo al ejercicio. ¿Listo? Y son bases también para llegar al tema de derivación. Cuando nosotros lleguemos al concepto de derivada de una función, pues vamos también a aplicar algunas propiedades basadas aquí con los límites. Bueno, en primera medida, pues tenemos acá las propiedades de los límites. Tenemos que si el límite de una función está determinado por un punto, esto existe. Esto nosotros lo trabajamos las clases anteriores, que era donde hacíamos el análisis. Si por la izquierda se aproximaba un número y por la derecha era el mismo número, entonces nosotros decíamos que el límite existía. Acá nos dan un ejemplo donde yo puedo verificar la gráfica de mi función y si yo hago el análisis por la izquierda, este valor en 1, el límite en 1, tiende a 2 por la izquierda, pero por la derecha, perdón, tiende a menos 2, pero por la derecha tiende a 1. Entonces, son puntos diferentes hacia donde tiende nuestra gráfica. Nosotros ahí podemos decir que el límite no existe. Esa es la primera propiedad que nosotros pues ya la habíamos visto dentro de nuestra explicación. Segunda propiedad, dice acá, que si la función f de x es una constante, si f de x es una constante, entonces el límite de una función constante es la misma constante. Me explico. Yo tengo una función f de x igual a 3 y yo puedo evaluar en cualquier número. El límite cuando tiende a 4 siempre va a ser el mismo valor de la función constante de 3. Acá nosotros podemos hacer la interpretación de la gráfica. Recuerden que las líneas horizontales son funciones constantes. Entonces, si yo analizo el límite de menos 2, ¿hacia dónde tiende? Miren, hacia 4. Si yo analizo el límite en menos 1, ¿hacia dónde tiende? Hacia 4. Si analizo el límite cuando tiende a 2, siempre va a valer 4. Entonces, de acá uno concluye que la función o límite de una función constante es el mismo valor de la constante. ¿Listo? Tercera propiedad. Si f de x es igual a x, esto en cálculo, se denomina una función idéntica. Es decir, una sola variable x que está elevada a la 1 y que su coeficiente es 1. Esa recibe el nombre de función idéntica. Entonces, ¿qué dice acá? Que el límite cuando x tiende a cualquier valor de a, puede ser 1, 2, 3, es el mismo valor de a. Y es lógico, ¿por qué? Porque yo sencillamente, si yo digo que a vale 5, cuando reemplacen mi función, el límite también me va a dar 5. Y si yo hago el análisis algebraico o el análisis gráfico, veámoslo acá, cuando el límite tiende a, pues mi función va a valer a. Si yo digo, si el límite tiende a 3, observemos, ¿cuánto va a valer? 3. Si digo, si el límite tiende a 4, el valor de mi gráfica también va a ser 4. Son propiedades muy sencillas, muy lógicas, pero que dentro del cálculo las debemos tener muy pendientes.
La siguiente propiedad es útil para calcular límites de funciones que se obtienen algebraicamente de otras. Entonces, mientras las primeras tres propiedades que nosotros observamos, propiedad 1, 2 y 3, son singulares, es decir, de una sola función, a partir de la propiedad cuarta, ya venimos a considerar dos funciones, es decir, ya las vamos a relacionar a través de operaciones. ¿Qué operaciones? Pues las mismas que nosotros trabajamos en álgebra de funciones: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. En composición no existe propiedad de límites. Entonces, la primera propiedad, ¿qué nos dice? Que f de x y g de x son funciones donde el límite existe. Esto que está acá dice es que el límite existe. Cuando x tiende a, de f de x es igual a L, y cuando g de x tiende a es igual a M. O sea, cuando se analiza sobre un mismo punto las dos funciones, estos límites existen. Esa es la primera, digamos, condición. Entonces, si yo tengo la suma de las dos funciones, puedo distribuir el límite, por allá acordémonos de propiedad distributiva, puedo distribuir el límite en cada función. Entonces, primero, ¿qué puedo hacer? Hacer la suma y calcular el límite. Y eso tiene que ser igual a la distribución del límite en las dos funciones como tal. Y ahorita con un ejercicio, con un video que encontré en internet, que es muy diciente, muy explícito, vamos a comprender mejor esto. Tenemos acá el literal B, que si hay una resta entre funciones, nosotros podemos calcular el límite de cada función y luego al final restamos sus resultados. Lo mismo opera para la multiplicación y para la división. ¿Qué condición hay, chicos? ¿Qué condición hay en la división? Que no se puede presentar indeterminación. Es decir, que mi función, que es como denominador, nunca, cuando reemplace el valor del límite, puede ser igual a 0. Recuerden siempre las indeterminaciones en las funciones o en los límites que hemos trabajado. ¿Listo? Finalmente tenemos acá propiedades de la potenciación. Entonces, si yo tengo una función elevada a una potencia, eso es igual a calcular el límite de esa función y elevarla a la misma potencia. ¿Listo? Siempre y cuando este n, esta potencia, sea un valor positivo. Positivo. Pero si el n fuera, por ejemplo, un 2x, entre paréntesis a la menos 1, entonces, si el valor es negativo, nosotros definimos que el límite no existe. ¿Listo, chicos? Esa es como la teoría. Es la teoría, se ve un poquito como complejo, son nuevas simbologías, pero ya con un ejemplo, con un ejercicio, nosotros vamos a comprenderlo mejor. ¿Hasta ahí he sido claro con relación a las propiedades? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces Señor. voy a compartir acá un video que encontré en YouTube, muy diciente, muy chévere, donde se nos va a explicar puntualmente. Recuerden que ustedes pueden conseguir diferentes recursos. Video vamos a ver las propiedades de los límites. Por favor, me confirman si escuchan bien. ¿Ya están viendo? Sí, señor. Ahí se escucha. Ok. Así que prepárate y vamos a hacerlo. Existen unas propiedades que nos ayudan a resolver límites. Para mostrar cuáles son, necesitamos suponer que el límite cuando x tiende a de f de x y que el límite cuando x tiende a de g de x existen. Es decir, si tenemos dos funciones, f de x y g de x, los límites cuando esas dos funciones tienden a un punto específico, el cual llamamos a, existen. La primera propiedad es la de la suma. Nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de 3x más el logaritmo natural de x es igual a el límite cuando x tiende a 1 de 3x más el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. F de x es 3x. Listo. Yo voy pausando el video y voy realimentando esa explicación. Entonces, recordemos que tenemos acá la suma de dos funciones. Acá yo puedo ver un binomio, ¿cierto? Donde hay una función, digamos, polinómica o función lineal, y tenemos una función logarítmica. Entonces, yo puedo descomponer
esa suma, chicos, mire, evaluando el límite primero en esta parte y luego evaluando el límite en la segunda parte y se conserva el mismo valor. O sea, si ustedes lo hacen de forma global, va a ser igual si lo hicieran de forma, digamos, a través de propiedades o parcializadas. ¿Listo? Sigamos. G de x es logaritmo natural de x. El límite cuando x tiende a 1 de 3x existe y vale 3. Y el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x existe y vale 0. Así que el límite cuando x tiende a 1 de 3x más logaritmo natural de x es 3. La siguiente propiedad es la de la diferencia. Es totalmente análoga a la propiedad de la suma. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Por ejemplo, si tomamos las mismas dos funciones pero con una diferencia. El límite cuando x tiende a 1 de 3x menos el logaritmo natural de x, eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de 3x menos el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. Entonces, el límite vale 3 menos 0, es decir, 3. Listo. De igual manera, tenemos una operación de funciones, una resta. Tomamos el mismo ejemplo, calculo el límite primero para 3x, para esta primera parte, luego el límite para la segunda parte, que es logaritmo natural de 1, es simplemente reemplazar 3 por 1, 3. ¿Y cuál es el logaritmo natural de 1 en una calculadora? Por favor, que lo hagan. El ln de 1, ¿cuánto les da allá en calculadora? Por favor, importante que hagan esa ejercitación. 0. 0, perfecto. Entonces, ¿qué hice? Calculé los dos límites, ¿cierto? Y al final, ¿qué hice? La operación. Los resté. Es algo muy, muy sencillito. Sigamos. Pasemos a ver la propiedad del múltiplo constante. Si tenemos una constante c, es decir, un número cualquiera, el límite de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por el límite de la función. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de x es igual a 3 por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x existe y vale 1. Así que el límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de x es 3 por 1, o sea, 3. Listo, chicos. Entonces, constante. ¿Qué es una constante? Es un número que antecede a la estructura de una función. Por ejemplo, cuando yo tengo un 3x a la 2 más 4, entonces ese 3 está antecediendo a esa función. Allá en la calculadora, por favor, ¿cuánto es coseno de 0? Recuerden la gráfica de la función 1. coseno. 1. Entonces, ¿qué hacemos? Excluimos de la función esa constante, la sacamos y calculamos el límite y después de calcular el límite, la aplicamos. ¿Listo? Esto es importante porque más adelante ustedes van a tener que hacer descomposiciones, estructuras de algebraicas, las descomponen para hacer simplificaciones. Entonces, importante la aplicación de esos límites. ¿Listo? Vamos con la división. Continuemos con la propiedad del producto. Esta nos dice que el límite de un producto es el producto de los límites. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por 8x menos 3 es igual al límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por el límite cuando x tiende a 1 de 8x menos 3. El límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 es 8. Y el límite cuando x tiende a 1 de 8x menos 3 es 5. Así que el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 5 por 8x menos 3 es 8 por 5, que es 40. Listo. Entonces acá, ¿qué hicimos con el límite? Ojo, como nosotros ya sabemos, aquí es importante definir que estas funciones que yo tengo acá, que nos están dando en el ejercicio, no presentan indeterminaciones. Si ustedes las analizan, no presentan indeterminaciones. Cuando una función no presenta indeterminaciones, yo puedo reemplazar, ojo chicos, directamente mi valor en la función. Entonces, nos quedaría aquí 1 al cuadrado me da 1, 1 por 3, 3, más 5, 8. Por eso es que me sale este valor de 8. Y lo mismo para esta parte. 8 por 1, 8, menos 3, 5.
¿Qué operación había entre estas dos funciones? Multiplicación, 8 por 5, 40. Por ende, el límite cuando x tiende a 1 de este producto equivale a 40. La siguiente propiedad es la del cociente. Dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites, pero siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre x más 5 es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre el límite cuando x tiende a 0 de x más 5. El límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 vale 2 y el límite cuando x tiende a 0 de x más 5 vale 5. Listo. En esta propiedad del cociente, entonces tengan en cuenta, yo puedo aplicar la propiedad del cociente siempre y cuando el denominador no me dé 0. Si por dado caso el denominador me diera 0, tengo que buscar bien sea la factorización o la racionalización. ¿Listo? Para, digamos, validar. Repito, para estas propiedades siempre los límites existen y no van a tener, digamos, alguna indeterminación. Lo que sigue. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre x más 5 es 2 quintos. La siguiente propiedad es la de la potencia. Límite cuando x tiende a de f de x a la n es igual al límite cuando x tiende a de f de x todo a la n. Por ejemplo, límite cuando x tiende a pi medios de seno cuadrado de x es igual al límite cuando x tiende a pi medios de seno de x al cuadrado. El límite cuando x tiende a pi medios de seno de x es 1 y 1 al cuadrado es 1, así que ese es el valor del límite. Entonces acá en esta parte de potencia uno puede extraer, si a mí me dan por ejemplo límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, yo puedo sacar esa potencia, excluirla, simplemente encontrar el límite de x y luego elevarla al cuadrado o a la potencia. Aquí lo que hicimos con esta función trigonométrica fue este 2 elevar el resultado del límite. Y obviamente, pues allá en trigonometría, ustedes vieron que esta función está dada acá en el sistema cíclico, es decir, en pi radianes. Entonces, si usted toma su calculadora, seno de pi medios son 90 grados, equivale a 1. Y 1 al cuadrado equivale a 1. Dentro de estos ejercicios también, chicos, dentro de estos ejercicios, influye toda la parte operatoria que ustedes han realizado años anteriores, propiedades, funciones y demás. Bueno, creo que hasta ahí vamos a verificar. Por último está la propiedad de la raíz, es similar a la propiedad de la potencia. El límite cuando x tiende a de raíz de f de x es igual a la raíz del límite cuando x tiende a de f de x. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 9 es igual a la raíz del límite cuando x tiende a 0 de x más 9. El límite cuando x tiende a 0 de x más 9 es 9, así que el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 9 es igual a raíz de 9, que es 3. Veamos unos ejemplos de cómo aplicar estas propiedades. Ok, chicos, hasta acá, pues es la explicación de cada una de las propiedades. Vamos a mirar lo que ustedes van a realizar en su guía, en su librito. Ya aquí vamos a dar F5. Propiedades, hasta acá habíamos quedado. Listo. Tenemos acá este punto, esta guía es, ya les digo la página. Está en su página. Mónica Páez acaba de llegar. 81, profe. 81, tienen ahí, gracias. Estaba mirando aquí el libro virtual. En la página 81, ustedes van a evaluar los límites indicando las propiedades utilizadas en cada caso. Pues la idea del día de hoy era trabajar punto 1, punto 2, pero por cuestiones de la parte de conectividad y demás, pues vamos a hacer solo esta primera parte. Entonces,
Lo primero que nosotros podemos verificar, chicos, en nuestra página 81, y voy a preguntar esto para que ustedes lo respondan, es si alguna de esas funciones presenta indeterminaciones. No, señor. No, ¿cierto? A simple vista, esta no tiene raíz, no tiene denominador, no tiene indeterminación. Aquí hay un producto, no tiene indeterminación. Acá nosotros tenemos una fracción. Vamos a analizar si hay una indeterminación. Al reemplazar por el valor de -1 el denominador, puedo verificar que no me da 0. Entonces me quedaría -1 al cuadrado da 1, -4 daría -3, -3 daría -6. Entonces aquí no hay indeterminación. Acá tenemos otro producto y aquí veamos, hay otro cociente, entonces debo analizar si esto es diferente de 0. ¿Cuánto vale 1? Nos quedaría 1 al cuadrado, da 1, más 2 por 1, 2. Eso nos daría sumado 3, más 3 nos daría 6. Puedo verificar que no hay indeterminación. Entonces, las funciones que ustedes tienen allá en su ejercicio no tienen indeterminación. Veamos, por ejemplo, esta aquí que está con la raíz. Recuerden que para las raíces cuadradas, los valores internos no pueden ser negativos. Yo reemplazo el -2, nos daría -2 al cuadrado, eso me da 4. -2 por 3 me da -6, más 6. Cancelo, cancelo, me queda un 4 positivo. Entonces el valor de esto es 2. Raíz de 4 vendría a ser 2. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este ejercicio? Ojo, primero, ¿cómo va a ser la solución de este ejercicio? Lo vamos a hacer de dos formas. ¿Cuál es la primera forma? Vamos a aplicar directamente el valor del límite. Lo repito, ¿por qué podemos aplicar el valor directo del límite? Porque las funciones o la estructura de las funciones no me van a presentar indeterminaciones. ¿Listo? Entonces voy a explicar acá el primer punto. Límite cuando x tiende a 4 de mi función 5x a la 2 menos 2x más 3. Listo. Lo primero que ustedes van a hacer es encontrar el valor directo. ¿Cómo encontramos el valor directo? Por favor, cuando ustedes reemplazan el límite, desaparece la palabra lin o el prefijo lin. Esa es una, digamos, como sintaxis matemática que deben hacer. Hay muchos profes que en la universidad a uno le cobraban eso, que uno reemplazaba y dejaba el límite, o sea, dejaba la palabra límite y solucionaba el ejercicio. Entonces ellos decían que no, porque se está como diciendo que nuevamente se va a evaluar. Entonces, repito acá, cuando ustedes van a solucionar siempre esto, vamos a colocarlo aquí hacia abajo. Y aquí ya desaparece la palabra límite o el prefijo límite porque voy a reemplazar. Entonces esto es igual a 5, 4 a la 2 menos 2 a la 4 más 3. Y tomamos la calculadora y solucionamos. 4 por 4, 16 por 5, 80. Menos 2 por 4, 8, sería 72, más 3 sería 75. ¿Algún estudiante que por favor me colabore y rectifique eso en la calculadora? ¿Qué da eso, profe? De 75. Está bien. 75, perfecto. Listo. Aquí ya que hice, apliqué el límite directo. ¿Por qué puedo aplicar el límite directo? ¿Alguien que me diga? Uno solo. ¿Porque no hay operación? No, No porque presenta indeterminación. perfecto, porque no hay indeterminaciones. Si hubieran indeterminaciones, nos tocaría factorizar, pero bueno, eso es la temática que viene más adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer con este ejercicio? Voy a aplicar la propiedad, me dice. Evalúe los siguientes límites. Listo, ya los evaluamos. Indicando las propiedades utilizadas en cada caso. Entonces, aquí yo ¿qué puedo observar? Que hay una suma y hay una resta. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros observamos en las propiedades,
yo puedo descomponer este ejercicio aplicando la propiedad. Esto es solo aplicar propiedad. Me quedaría límite cuando x tiende a 4. ¿Quién llegó? Juanita Suárez. Límite cuando x tiende a 4 ¿de qué? De 5x a la 2. Menos el límite cuando x tiende a 4. 10 minuticos nos quedan. Cuando x tiende a 4, de 2x más el límite cuando x tiende a 4 de 3. ¿Listo? ¿Qué dice? Apliqué la propiedad para descomponer esos límites. ¿Listo? Y ahora los vamos a calcular. Entonces nos quedaría acá. Si yo reemplazo el límite, recuerden que desaparece. Esto no es que sea igual. Vamos a hacer propiedad. Entonces nos quedaría 5 factor de 4 a la 2 menos 2 factor de 4 más 3. Que nosotros observamos es esto mismo. Entonces resolviendo, eso nos va a dar 75. ¿Qué hemos aplicado? Un ejercicio por el método directo y un ejercicio aplicando ¿qué? Propiedades. Ahora, pregunto acá, ¿qué propiedades nosotros utilizamos según la explicación anterior? Chicos, De suma y de diferencia. de suma de diferencia y esta, ¿recuerdan la inicial? La de una ¿qué? Constante. Entonces ahí se aplicaron propiedad de suma, propiedad de resta o diferencia y propiedad de una constante. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues hoy solo vamos a dejar hasta acá, punto 1, la actividad de la guía venía para punto 1 y punto 2, pero pues debido a la parte técnica, entonces no nos va a alcanzar el tiempito para hacer el punto 2. Pero la siguiente clase retomo con el punto 2, que son gráficas, hacer las mismas propiedades, pero aplicando gráficas, a partir de la gráfica. Ya no me van a dar mi función algebraicamente, sino me van a dar una gráfica y yo voy a hacer este tipo de interpretación. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señor. ¿Alguna Sí, señor. pregunta, duda, inquietud? Profe, de este hacemos también los 4 puntos que hay que, pues el portafolio, ¿no? Sí, Solamente son son 4. 3. 4 no, 3. 3, perdón. 3. Sí, Con 3, perdón. referente al portafolio, pues recuerden que ya se entrega la otra semana. La otra semana ya es 26. Entonces, importante que pues tenga su portafolio, una portadita presentable, bien bonita, es individual, aparezca el ejercicio de la sesión 1, los 3 ejercicios, luego otra diapositiva con la sesión 2, pero allá en la sesión me especifican el tema. Recuerden que yo les dije a ustedes que fueran retroalimentando. Entonces vimos noción de límite. Noción de límite. Noción de límite es parte 2 a partir de gráfica. Perfecto. Sesión 3, propiedades de los límites algebraico. Y sesión 4, propiedades de los límites a partir de gráficas. Y ustedes lo único que generan es ese paquetico de diapositivas allá y lo pueden bien sea cargarlo en PowerPoint o convertirlo a PDF. También doy esa opción después de que lo tengan bien organizadito. Lo envían en PDF, con eso nos queda más facilito también allá para revisar. Profe, o sea, de la página 81, el primer punto, ¿solo son 3 o todos? De la A a la H. Vuelvo y digo esto para Perdón. aclararle a todos.